Villa del Mantaro, Huancayo, de Jauja, Tarma, personas que han migrado de la zona central, de la sierra central del Perú. Y vamos a ver qué encontramos. Ahí nos vamos hacia el sur de New Jersey, al pueblo de Roswell Park. Hermoso Valle del Mantaro, estoy volviendo de muy lejos. Hermoso Valle del Mantaro, estoy volviendo de muy lejos. Quiero bailar. Estamos en Roswell Park, un sitio muy bonito, también donde encontramos latinos muy prósperos, mujeres prósperas. Aquí tenemos un salón de belleza que es de una peruana. Vamos a visitarla y vamos a ver qué es lo que nos cuenta acerca de las mujeres emprendedoras en este país, sobre todo peruanas. Vamos a tocar, vamos a visitar, síganme. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Gracias por la ¿Cómo están? visita. Ahora en este tiempo no nos podemos abrazar. Me da gusto ver tu salón de belleza tan lindo para que nuestra gente peruana en todo el mundo pueda ver cómo las mujeres peruanas se empoderen de este país, ¿no? Salen adelante. Okay, ella es la dueña María Teresa Bazán. Bueno, sí, pasen, bienvenidos, gracias por venir. Y esto es lo que me gusta hacer, y aquí les muestro lo poquito que puedo mostrar para toda mi gente del Perú y para toda nuestra comunidad latina. Y fui a la escuela de peluquería en part-time. Hice 4 horas diarias por 2 años. O sea, estudiaste acá en este peluquería, me gradué en este país en el 89. Eso es muy interesante, sí, porque mujeres como tú que han tenido el valor, ¿no?, de mantener su familia y a la vez hacer una profesión, claro, como la que tú has hecho, y mira, esto es el resultado. Sí, sí. Bienvenido a Roswell Park, y aquí es donde viven muchos peruanos, donde han hecho su vida, son prósperos, muchos de ellos tienen negocio, viven años, y prácticamente aquí es donde vamos a ver cómo es que mantienen la tradición de la tunantada por peruanos que viven aquí en Roswell Park, en New Jersey. Vamos a conocer, vengan conmigo y vamos a disfrutar un poco de la tradición de la tunantada. Cuando te confirmo sí. La tunantada es un baile muy tradicional de la provincia de Jauja. Se baila todo el mes de enero, pero especialmente el 20 de enero es un día central de la fiesta de la tunantada en Jauja, en honor a San Sebastián. Y
en los Estados Unidos, en el pueblo de Ocean Park, tenemos una familia que está difundiendo nuestras tradiciones, nuestra cultura del Valle del Mandar, del pueblo de Jauja, de los pueblos de Jauja. La tunantá es una danza muy tradicional de la época del virreinato. Con la llegada de los españoles, es un pueblo, era la primera capital Jauja y era un punto central donde visitaban para hacer comercio gente de todo el virreinato, desde Argentina, Bolivia, Cusco. Era una zona importante de comercio, donde también era un encuentro, ¿no?, de esta gente que venía de diversos lugares, incluso de la selva, de la costa. Por eso es que se puede ver aquí, tenemos a nuestro amigo César. Correcto. El arriero, ¿no?, representa... Conocido como el arriero tucumano o el argentino. ¿Nos puedes decir un poquito, nos puedes explicar el vestuario que lleva César? Es increíble, las botas, todo muy tradicional. ¿Cómo lo conseguiste? El vestuario lo fui cuando decidí hacer este personaje porque me encanta cómo baila este personaje. Tuve que empezar de cero. Primeramente hacer por partes. El poncho lo tuve que comprar la tela, mandarlo a hacer. El sombrero es que lo compré para bailar marinera, pero ahora lo uso se para... acondicionó. En este caso César, pues Pero nos está original, mostrando. bueno, las espuelas, las botas, la máscara, eso sí vino directamente de Huancayo. Oh, de Huancayo. De Huancayo, de Jauja. Oh, de Jauja. Oh, de Jauja. Y está precioso y realmente estás, te has metido en el personaje Sí, argentino, lo ¿no? estudié bastante el personaje y respeto mucho el personaje, por eso trato de tener la indumentaria lo más, pues, Fiel posible. claro, lo más original posible. Original, claro. Entonces, el arriero es como tradicionalmente se vestía cuando arriaba sus mulas en sus viajes de Tucumán a Jauja. A Jauja, ¿no? Muchísimas gracias, me encanta el vestuario. Ahora tenemos a Mari, que es una representante del grupo que tú tienes. Mari, ¿me puedes voltear un poquito? Porque ahí veo el nombre del grupo, Hijos de Uruguay. Tú eres del centro de Huancayo, ¿dónde has nacido? Yo nací en Barrio Santos. En Lima, limeña, mazamorrera, bailando nuestra cultura. ¿Por qué el baile? ¿Por qué representas esta tradición de Jauja? ¿Algo tiene en común contigo? Bueno, es la familia de mi esposo, la familia de mis padres son también, que mi mamá es familia de Tarma, mi abuelita. Ya, ustedes son de Tarma porque el nombre dice Señor de Uruguay. Ustedes generalmente empezaron con la danza de la chonguinada, sí, ¿verdad? Ajá, pero como tiene semejanza el vestuario, también están, empezaron a hacer la tunantada. Your mom, your grandma, they are from Peru? They're not all from Peru. They are not all of them from Peru. So who are from Peru? Papa, Mari. And your mommy? No. Oh, no, your mommy. You born here, your mom born here, right? Yeah. Ah, nice. You like to dance? The tunantada? Yes. You love it? Yeah. Oh, great. I love what you are doing. Okay. Thank you so much. Entonces, bueno, me encanta eso de la difusión que ustedes están prácticamente enraizando estas costumbres en sus nietos. O sea, tu hija baila, ahora tus nietos. ¿Cómo te sientes? Bien, porque no queremos que nuestra música o nuestro baile se pierda. Hace de generación a generación y gracias a Dios lo estamos logrando. Ya están en mis nietos. Y eso es una satisfacción, sí, para es una ti. satisfacción enorme. Sí. Me parece increíble y no solamente eres una mujer emprendedora, una madre de familia, está fomentando la identidad cultural peruana en los Estados Unidos, también eres una profesional aquí. Tú eres... Soy contadora.
eres contadora. Ajá, Y hermanos peruanos, mi gente peruana linda, aquí en los Estados Unidos contamos con gente que realmente son trabajadoras, son profesionales, han logrado ser exitosos en este norte del país, en Estados Unidos, y realmente la comunidad peruana es pujante en este país. Son personas fabulosas, alegres, trabajadoras, con principios, donde enseñan su identidad y a la vez son profesionales, como ustedes pueden ver. Muchísimas gracias y por tu acogida, por la invitación a tu grupo, por la invitación de los amigos que tenemos acá que forman parte de tu agrupación. Es Mari Sedano, y realmente nos sentimos orgullosos de lo que tú estás haciendo en esta parte de Estados Unidos, que es New Jersey. Ahora vamos a pasar a... Ya hemos entrevistado también a otra persona muy comprometida con la comunidad peruana, con la familia, con la juventud. Tenemos aquí a María Teresa Bazán. Tú estás vestida de Jaujina. Yo estoy representando a la mujer jaujina y me gusta Rosita, gracias por la invitación. Gracias a la familia Mari Sedano. también, gracias, ¿no? amiga. Y estoy feliz de poder llevar este atuendo y lo llevo con mucho respeto. Tú sabes que allá en Jauja, todas las que bailan, la tunantá, la chonguiná, son gente muy próspera, por eso es que el lujo lo llevan en el vestuario, Sí, aparte me encanta, muy bonito. Trabajadores. ¿Nos puedes mostrar qué es lo que llevas ¿Debajo? debajo? Un poquito. Debajo llevo muchas cosas. Ya, mira, esto es el centro que le llaman, esta es la enagüe, que es tejido a crochet. Una belleza. Sí, y luego la parte de la pollera. Me encanta todo la parte del accesorio, que debe haber sido mucho dinero para que la familia Sedano haya invertido, sí. Pero no solamente pensando, sino pensando en la nueva generación que está creciendo acá en los Estados Unidos. No, y es muy bonito que podamos conservar nuestras raíces y enseñemos a nuestros hijos, nuestros nietos que nacen en este país, pues conserven esa cultura, ¿no? Que es muy bella, tenemos mucho, nuestro folclore es bello, tenemos mucha variedad. Mucho que mostrar. Y mucho que mostrar. Claro que sí. Ahora, Esperemos que se vaya la parte del Yahshua. ¿nos dices tu nombre, mi amor? Joshua. ¿Tu apellido? Your last name. Sedano Hernandez. Oh, great. Lo dice orgullosamente, Sedano. Tú estás llevando un estandarte. That's the sign you are holding in your hand. What represents? It represents Peru. Peru and Dancing. dancing. Your dad, your grandpa group. You are happy dancing. Yes. You like it? Yes. That's can you show me your costume? What kind of costume you are wearing? Prince. Prince. Él está vistiendo un traje del príncipe. El príncipe, ¿no? El príncipe, ¿no? Que representa al español. Bueno, vamos a invitar a la persona que dirige este grupo, al señor José Sedano. Es una autoridad en lo que respecta a la danza, la chonguiná, la tunantada, y él y su familia son los iniciadores de este magnífico grupo en esta parte de New Jersey, en Estados Unidos, en Rochelle Park. Le invitamos al señor José Sedano. Bienvenido a Tradiciones. Y queremos un poquito saber cómo fue el inicio de tu grupo, cuál te motivó a hacer esta danza, porque... Bueno, allá por los años 1983, en la ciudad de Bronx, New York, se fundó la Hermandad del Señor de Uruguay. En Nueva York. Nueva York, sí. Ya. Entonces yo soy uno de los fundadores con Mari. Con tu esposa. Entonces empezamos, bueno, mi papá trajo la imagen
la imagen de del dónde? señor de Muruay, De Tarma. de Tarma, sí, ¿no? Un primo que es pintor lo pintó. Ujú. Él es Paco Aguilar. Paquito le decimos de cariño, ¿no? Él es un artista, pero uy. Bueno, en 1983 se fundó la hermandad. Y cada mes de mayo hay un mayordomo. Ujú. Y el mayordomo siempre ponía a sus bailantes. En ese entonces... Acá en empezaba- Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. En Nueva York. En Nueva York. Por primera vez se bailó en 1985. Claro, los trajes no eran como lo tenemos ahora. Era un pantalón Más simple. negro, una camisa, una manta era lo que usaba el hombre. Ujú. Entonces ya uno más o menos se hizo un cacho y la media luna, el sombrero. Año a año cada uno se hacía su ropa. Teníamos que bordar a mano. Yo le ayudé a mi cuñada, fue la primera, ¿no? Rosa Diego fue una de las fundadoras, las primeras personas que bailó la chonguinada aquí en Estados Unidos, en Connecticut. Ujú, ujú. Después ya todo el mundo se hizo su ropa. Hicimos lo que es hoy en día Hijos del Señor de Uruguay. Aquí en Jersey lo fundamos en 1989. Hicimos, ¿no? Entre tarmeños, tapeños, huancaínos, jaujinos. Y de muchos, Hicimos. quizás de otros sitios también americanos. Bueno, Ujú. después sí ya entraron, ¿no? Pero primero fueron toditos de Tarma, Tampo, Huancayo y Jauja, Ya del departamento de de Junín. Junín. Ujú. Se hizo el grupo. Ya posteriormente se casaron, tuvieron novios, empezaron a entrar dominicanos, una muchacha mexicana, mi cuñado que es colombiano. Quizás, ¿en qué mes ustedes realizan la chonguinada? Bueno, tinacada? la chonguinada es en todo el mes de mayo. Y ustedes lo realizan ese Sí, mismo mes. nosotros lo fundamos un 13 de mayo de 1989 Ujú. y año tras año lo hacemos. Claro, este año y el año que pasado no se pudo por la pandemia, Exacto. pero hemos tenido que trabajar para esa ropa y mucho cuesta, tanto de los hombres como de las mujeres. Claro. Y logramos hacer 8 parejas. Tenemos de las 8 Es un buen parejas. número y eso es carísimo. Se baila, claro, si el espacio lo da, se ponen las 8 bailantes, si no, 6 o 4 generación. ¿Te sientes orgulloso? Muy orgulloso de mis raíces, ¿no? Y mucho más que mis nietos están siguiendo con la tradición. Y gracias a ti, profesora, embajadora, Muchas caray, gracias. ¿no? Les he enseñado, digamos, ahorita están practicando Bueno, su ellos marinera. sí bailan otras Ya. danzas. Para mí es un orgullo, ¿no? Que tu sangre, tu raíz continúe con nuestra tradición. Y tú, que eres embajadora de este folclore, de nuestro folclore, ¿quién más? ¿Quién mejor que tú para enseñarnos, guiarnos? Tienes esa voluntad, tienes ese carácter de saber llevar a un niño, de enseñarle. Muchísimas He visto gracias. cómo lo has hecho, ¿no? Muchísimas gracias. Y agradezco a cada uno, César, muchísimas gracias por tu presencia, por el vestuario del argentino, a Mari Sedano, a Joshua, que es la tercera generación en el grupo folclórico Los Hijos de Uruguay, y situado en Rochelle, ¿no? Sí, New en Rochelle, Jersey, ajá. acá en New Jersey, y creado en 1989. Y que la bella niña y reina que es ahora todavía, también esté siguiendo la tradición de los abuelos y posiblemente ellos en un futuro van a dirigir este grupo. Sí. ¿No? Muchísimas gracias, No, gracias a José, ti. por esta oportunidad de mostrarnos. Gracias. Y yo, como siempre, también acá siendo parte de este grupo, estoy vestida de cicaína. El vestuario, como pueden ver, es muy elegante. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta linda reunión y presentación, a pesar que estamos en pandemia, pero no nos olvidamos de nuestras tradiciones del Perú. Podemos estar en el extranjero, en cualquier parte del mundo, pero nuestra identidad, sentirnos orgullosos de nuestras raíces es lo más importante. Eso es lo que nos hace diferentes en cualquier parte del mundo.
Una pregunta a todos. ¿Ustedes han comido la sopa o el caldo verde? ¿Te gusta? Tanto. ¿Dónde lo has comido? Acá en los Estados Unidos. Nunca acá. Nunca acá. Pero en Perú, ¿dónde lo comías? Churín. En Churín, en En la tu sierra casa. donde crecí. En tu casa, Ujú. pero nunca en el restaurante. Mari, tú nunca has probado, me has dicho. Quiero que me lo prepare. Yo te voy a invitar. Tú sí lo has probado. Bueno, yo sí lo he probado. ¿Quién te enseñó en Lima o a través de quién? Bueno, mi suegra. Porque Oh. mi esposo cajamarquino, según él, bueno, pobrecito, porque él decía que el plato era típico de Cajamarca, pero después lo escuché que en diferentes países, Pueblos de la sierra. lo hacen de diferentes maneras. Exacto. Pero todos le llaman caldo verde. Hoy vamos a preparar una rica sopa muy tradicional del tiempo de los incas que hasta ahora podemos comer en cada hogar peruano, sobre todo en la Sierra Central. También hay variedades como de esta misma sopa o caldo verde, como le llaman en Cajamarca, y en la zona sur de la Sierra Sur también. Muchos de los pueblitos lo preparan a su propio estilo. Hoy vamos a preparar al estilo de Huancayo, del Valle del Mantaro, Jauja, Tarma. Una sopita verde también con los migrantes que hemos llegado a los Estados Unidos, esta tierra que nos acoge. Hemos traído nuestras tradiciones y nuestra comida, así como nuestra danza, nuestra música, nuestro canto, también nuestra comida, los sabores se encuentran en cada hogar peruano. Vamos a empezar con los ingredientes. Lleva perejil, orégano, es hierbabuena y esto es menta. Entonces le vamos a echar las dos hierbas. Y lo más tradicional que en una sopa verde lleva es la muña en el centro del Perú, pero generalmente en todas las sopas que se preparan en los Andes, lo principal es el paico. Y es increíble que acá en los Estados Unidos, por muchos años, al menos yo creía que, bueno, pues nos falta, igual preparamos la sopa verde, pero nos falta el ingrediente principal, que es el paico. Y me di la sorpresa en encontrar en las comunidades mexicanas, en el mercado mexicano, se encuentra el paico. El paico también crece en México y es parte de sus comidas tradicionales. Ellos le llaman epazote y lo siembran. Ellos prácticamente así como nosotros sembramos las diferentes hierbas como es el culantro, el perejil, ellos siembran el epazote. Somos peruanas y usamos esta hierba en una sopa verde. ¿En qué le utilizan esto? Nosotros también lo utilizamos en sopa verde, o que ya se le puede poner en frijoles también. En frijoles. Porque primera vez que encontramos esto y nosotros siempre le echábamos otras hierbas, pero es increíble cuando hemos encontrado. Sí. Lo que nosotros no sembramos, nosotros lo cogemos, crece silvestremente, en forma silvestre en los campos. Y he tenido esa suerte pues de hacer mi verdadera sopa aquí en los Estados Unidos con paico, llamado también epazote. Luego tenemos la papa, el huevo, sal que le vamos a echar a gusto y nuestro queso. Pude encontrar un queso peruano, estaba saboreando un poquito. Lo vamos a poner acá. El quesito es un queso peruano. Vamos a pasar a deshojar. Ya tenemos las hojitas, perejil, paico, tenemos orégano fresco, tenemos aquí
la menta y hierbabuena, los dos juntos, y le ponemos un diente de ajo aquí, le agregamos un poquito, solo un poquito de agua, eso es todo. Cuando las hierbas para la sopa verde se muelen en batán, la piedra tritura totalmente hasta los tallos, las hojitas, todo, y prácticamente es la contextura es bien suave. Entonces, de esta manera lo cuelo. Pero si desean también lo pueden echar con todo, si no les molesta al momento de comer. Ahora, esto lo reservamos y agregamos, vamos a preparar para 4 personas, ya puse dos tazas, más 2 tazas más de agua. Vamos a picar la papa en corte juliana. Este corte es muy tradicional en el centro, en el Valle del Mantaro. Es así el estilo que nosotros cortamos la papa para la sopa verde. En el norte, en el sur, generalmente los trozos son en redondo, ¿no? Es su costumbre, ¿no? Mi cabello. Ya tenemos aquí. Y ahora vamos a ver la sal. Y una vez que hierva, 7 a 8 minutos la papa. Y está listo como para echarle los huevos. Vamos a ver cómo va nuestra papita. Oh, está perfecto, a su punto. Vamos a agregarle un poquito de ajos, ya, para que dé gusto. El ajos es bueno fresco, molerlo en el momento, solo así preserva su sabor. Ahora empezamos a romper el huevo. Romper el huevo para mí significa romper y luego romper la yerma en la olla. ¿Ya? En la olla, la yema. De esa manera, no se bate. Uno a uno y voy echando. ¿Ya? Así. Se rompe la yema, cosa que cuando lo sirves se ve bonito en trocitos. Y este es el último huevo, vamos para 4 personas. La cantidad de huevo que tú quieras le puedes echar. En este caso yo le he echado ahorita 5 huevos para que salga más rico, más consistente. Una vez que ya está, en Huancayo generalmente lo echan de frente el queso en la sopa ya. Pero vamos a apagar. Ya está apagado. Pero me encanta como lo sirven en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca tienen la costumbre de hacer esto, ¿no? Un poquito más, ahí. Cuanto más queso, mejor. Ahora
En Huancayo le echamos el verde ya directamente en la sopa. Tienen una olla de barro, me conseguí de Perú ahorita, me traje de Perú. Puedes guardarlo. Ya ves, acá está nuestra sopita. Se ve rica, ¿verdad? Ponemos esto acá. Y prácticamente esto lo va a mantener caliente. Y se lleva bueno, acá vamos ya a listo poner para listo. servir. Ya, y tú vas a ser la primera que va a probar nuestra sopita. Ya, la sopita. Wow. Se siente el mismo aroma de Huancayo. Está la papita, el queso. Este es el huevo, ¿ves? Así tiene que salir el huevo. Este es el queso. Una sopita verde en Estados Unidos. Bueno, mi gente linda, aquí nuevamente en este programa Tradición, tengo una invitada. Ella es una mujer muy excepcional, una empresaria, y a la vez tiene un talento. Y mediante su voz nos va a deleitar unas canciones que yo sé que les va a encantar. Bienvenida, Olga Chalco, más conocida como Soledad. ¿De qué parte del Perú eres, Olguita? Buenas noches. Bueno, Rosita, que te digo, soy de Lima, pero de padres serranos, muy orgullosa de ellos. Mi padre apulimeño, mi madre arequipeña. He escuchado muchos temas. ¿Nos puede dedicar un tema a algo que te llega al sentimiento? Bueno, sería hay un tema que me gusta mucho ahora por la situación de tantos hermanos que estamos perdiendo. De la pandemia. Entonces, quiero hacer este pequeño homenaje a lo que han tenido amigos, familiares. Este tema que es de Hugo Almanza Durán, que me gusta conocerlo, El olvido. Quisiera estar presente el día de mi entierro para ver si entre la gente está lo que yo más quiero. Quisiera estar conmigo en mi última morada para sentir un cariño donde nadie tiene nada. Quisiera estar conmigo allá en el Camposanto para tener un cariño donde nadie tiene nada. Quisiera ir quedarme cuidando el cuerpo mío para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido. Ay, la vida se me está yendo como se fue mi suerte, poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me acobardó la muerte, el olvido. Lo que sí me hace temblar es el olvido. Llegar el día en que no me han de recordar. Pobre ay de mí, ni mis seres más queridos. Pobre ay de mí, ni mis seres más queridos. Lindo tema, un tema que realmente llega al corazón. Amigos, Olguita Chalco, más conocida como Soledad. ¿Por qué el nombre de Soledad, Olguita? Bueno, Soledad me lo puso una persona, yo grabé un disco, ¿no? Tengo un disco grabado
Como te digo, este disco lo hice más que nada en homenaje a mis padres, ¿no? Que tiene música del centro y música yacuchana, criollo también hay en ese disco. Te conocí cantando música del centro, música yacuchana, y yo me quedé realmente enamorada de la voz y de la forma como lo interpretas, que hace mucho tiempo no veo artistas que radican aquí, porque artistas vienen del Perú aquí a Estados Unidos, a diferentes estados, pero generalmente no radican, pero tú estás radicando. Y realmente es un honor para nosotros que cantantes como tú puedan mantener todavía su talento, y es un orgullo para nosotros los peruanos que radicamos en Estados Unidos tenerte. Y en este año del Bicentenario, pues es una forma de valorar a esos artistas como tú, que estamos en este país, y peruanos alrededor del mundo que hemos salido de nuestra patria por muchas razones, pero lo más importante es no perder nuestras raíces. Claro que sí. Me gusta, me nace, tengo sentimientos acá. Me encanta la música del centro. En esta oportunidad vamos a hacer un poquito del centro, como cuál la orquesta sería o ya me parece otro tema para la situación que estamos pasando. Estás un poco sentimental. Sí, sí. Yo creo que cuando las cantantes ya se sientan más cómodas, como que fluye su talento. A ver, un pedacito, ¿no? La orquesta que me va a contratar cuando yo muera ya está cancelada, contratada y bien pagada. La orquesta que me va a contratar cuando me muera ya está cancelada, contratada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mi tumba no vienes a verme. ¿Para qué vas a mentir si tú nunca me has querido? Tal vez hará papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. Ayer nomás hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba, y entre copas y canciones hemos sellado el compromiso. Qué lindo, Olguita. Este tema que interpretaste para nuestro lindo público es hermoso, realmente. Sí. Y es del centro, ¿verdad? Sí, es del centro. Pues estaba recordando un poquito Jauja, la Laguna de Paca, sí, y las lindo, orquestas, muy lindo. las jaujinas con su falda, todas ellas elegantes, muy precioso, ¿no? Sí. Los huaynos, la tunantá, porque en este episodio estamos tocando la tunantada, ¿no? Los huaynos de Jauja, del centro, donde lo cantan en Huancayo, Tarma, y mucha gente de la zona de Tarma, Jauja, Huancayo, del departamento de Junín en general. Posiblemente van a quedar, los que viven acá o en diferentes estados, posiblemente se están emocionando con tu voz, con tu talento, y posiblemente en algún momento quisieran contratarte. ¿Nos puedes dar un teléfono a donde te puedan ubicar? Mi teléfono es el 631-552-3980. Ya saben, mi querido público, ahí están viendo en la pantalla de abajo el número de Olguita. Así que los que desean contratarla, para que les pueda dedicar muchos temas, no solamente, como ella nos ha dicho, sabe temas andinos, sino también temas criollos, y también es una cantante que hace temas internacionales. Bueno, Olguita es una artista muy talentosa, pero a la vez también es madre y empresaria.
Y cuéntanos un poco acerca de tu empresa, que sé que lo manejas entre Perú y Estados Unidos. Sí, gracias por ese espacio, Rosita. Sí, en esta situación estamos, ¿no? Todo es virtual. Tenemos esta empresa de joyas oro de 18, 21 en Lima, Perú, como Estados Unidos acá, ¿no? Joyería Espinosa. La empresa se llama Joyería Espinosa. De verdad, Rosita, me honras con tus palabras, ¿no? Soy muy admiradora de la música huanca, de todos los centros hermanos de Perú, ¿no? Me emociono también, así como tú, ¿no? Siempre cuando he ido, pues, a Ayacucho, a la tierra de mi madre, a Arequipa. Sí, ¿Nos puedes regalar un pedacito? Vamos a ver cómo sale. Que me disculpe el público, vamos a ver cómo sale. Jauja, qué dulzura, pedacito de mi valle que yo quiero. Jauja, qué dulzura, pedacito de mi valle que yo quiero. Pedacito de cielo, alegría del corazón, pedacito de cielo, alegría del corazón. Realmente me emociona cada vez que escucho tu voz, Olguita. Muchísimas gracias por toda esta interpretación y la dedicación al público. Y realmente es un honor para mí tenerte en este programa de tradición y presentarte y mostrar al público peruano que radica en el mundo, aquí en Estados Unidos, un abrazo para ellos. Y si eres huancaíno, si eres jaujino, ya sabes, con Olguita, con esa voz, les estará llegando al sentimiento. Nuestra música peruana, andina, criolla, de la costa, sierra, selva, son únicos realmente, su gente es única. Así es. Primero lo nuestro y después es el resto. Donde estemos. Muchísimas gracias, Olguita, por acompañarnos y yo muy contenta y nos despedimos del público. Esto es Tradición. Los peruanos han hecho de su vida aquí en este país que nos acoge, muchos de ellos han surgido, trabajado duro, prósperas, tienen negocio, hijos que han destacado, que están destacando en las mejores universidades. Realmente es un orgullo para nuestro país, pero a pesar de estar lejos de nuestra tierra, no nos olvidamos de nuestras tradiciones, de nuestras comidas, de nuestras fiestas, al igual como hemos migrado como personas, también han migrado nuestras tradiciones y nos sentimos orgullosos, ¿no? de estar cultivando lejos de nuestro país, ¿no? Dentro de estas leyes, dentro de estas tradiciones, de esta cultura americana, también no se puede decir, estamos en otro país, nos hemos adaptado, nos mantenemos viviendo dentro de este país que tiene también su propia cultura y como ustedes tienen que saber de que este país ha surgido gracias a los migrantes. Este es un país lleno de tradiciones del mundo, de Europa, de Sudamérica, de Asia. Encuentras muchas culturas, una diversidad cultural inmensa, una riqueza inmensa y el Perú está dentro de esa riqueza inmensa, que no podemos dejar de ser lo que somos, sentirnos orgullosos, aportarnos con nuestra cultura, al aportar, al practicar nuestras tradiciones, somos personas, hacemos diferencia en este país.
No podemos olvidarnos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. No podemos. Eso es lo que nos va a hacer diferentes, más creativos, como personas que trabajan día a día, como personas que son productivas en diversos ámbitos, en el negocio, la política, el deporte. Nos hace diferentes y debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos y no olvidarnos de nuestras tradiciones. Seguir cultivando, enseñar a nuestros hijos